Aski urkipan takenitaki. Kipanaya tichiri. Turukipan yatichiri. Waliki kallantañan aymar yatekawin. Kajayliwin, ¿ya? Amtasip tajaya están recordando, ¿verdad? Jupa cole la japuninwa, jupa chuma hankapuninwa, ¿eh? Takene. Maya paya kimsa. Jupa cole la japuninwa, jupa chuma hankapuninwa, nipuni utkani puti, kamampi Jupa cole la japuninwa, chuma munata kita puniu waliki takeni halal tataptao hallantañan aymaria takao, ¿ya? Ya están conjugaciones, ¿no? Hemos hecho conjugaciones con tiempo presente, ¿ya? Tiempo presente. Entonces, a ver, ha habido un pequeño detalle. Las terminaciones, ¿ya? Entonces, en el primero hemos dicho, ¿no? TH, terminación, ¿ya? Entonces, va a ser ta, más o menos, ¿no? Ta. En el segundo, ta para segunda persona. ¿Ya? Ta. Entonces, aquí ha habido confusión en los trabajos que han presentado. En los dos con ta. ¿Ya? Con los dos. No, en el primero, es decir, en primera persona es TH. ¿Ya? Ta. Anata. Manta. Sarta. No sé, pues, ¿no? Cualquier verbo, ¿no? Entonces, van a tener cuidado eso. Por eso está remarcado. ¿Ya? Ahora, en tercera persona hemos dicho de acuerdo al verbo, ¿no ve? Entonces, puede estar en I o puede estar en U la terminación. A ver, Cuyac Amalia, ¿cuándo termina en U? En tercera persona. Amalia Paz, a ver. Sí, yatichiri cuando termina en U. Ay, Sí. guacala, no me hagas ¿Cuándo? saber. Cuando termina en uña. Ya, muy bien, alguien lo respondió. Entonces, los verbos terminan en aña, por ejemplo, anataña, ¿no ve? Iquiña, eso es en I, tocoña es en U. Entonces, cuando termina el verbo en aña y en iña, termina en I. Pero si el verbo termina en uña, la terminación va a ser en U. ¿Entiende eso? Lo bota, mira. Sí, ¿Queda claro? Sus micrófonos, por favor. ¿Ya? Eso van a tener en cuenta en esto, ¿ya? En esto, ¿ya? Ahora, en cuarta persona termina en tan, ¿ya? Tan, ¿ya? Ahora aquí cuando hemos dicho plural, es exactamente con algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, ta, ta, esto generalmente va a ser en i porque pluralizamos, ¿no? Entonces no hay una vocal terminación, ¿no? Y lo que es tan, ¿no ve? Exactamente, ¿no ve? Ta, ta, vocal y tan.
exactamente igualito que las dos o las cuatro primeras personas, ¿no? Ahí está. Igualito que esto. Ya. Ta, ta, vocal, tan, la terminación. ¿Queda claro, Amuyesitín? Ya, Tichiri, Sí. em, yo también tenía una confusión en ese de Naya, Juma, o sea, no entendí muy bien lo anterior, creo, pero me hice explicar con las personas que saben hablar, entonces me dijeron que Nayaj tendría que ser, entonces ya no me han confundido ahí, que como estaba en el cuaderno escrito Naya, Juma, pues me dicen que es Nayaj, Jumaj, o sea, con X. Eh, ¿Eso me podría, por favor, explicar? Ya, eso hemos dicho que es marcador de tiempo, ¿ya? En algunos vamos a utilizar con X, con W, ¿ya? Ah, Ya estamos en tiempo presente. Por ejemplo, cuando yo digo presente, yo digo, yo juego, ¿no ve? Sí, sí. no sé, esa es la forma de expresar. Lo mismo estamos expresando en Aymara. Naya, anata, yo juego, ¿sí? Ay, ya, Entonces, si yo ya. digo Nayaj Anata, ¿no? Es como que ya está haciendo como si fuera un tiempo presente continuo, más o menos. Ya, claro, ahí falta un detalle. Entonces, es marcador de Mm, tiempo, ¿ya? Tal vez ya, Nayao Anata, yo juego, ¿no? Pero igual me está marcando el tiempo. En un momento ya vamos a utilizar esos, ¿ya? Entonces, cuando es presente, presente así, no utilicen ninguno, ¿ya? ya está bien, ya te sí. Eso me confundía y entonces así, me decían que no, es así, ya me he confundido y ya le pregunté, no estaba haciendo mi tarea porque tenía esa confusión, quería ser como me estaban explicando, pero es así, así, y aparte de me decían que la T no debería de, no, esto es así, o sea, me explicaban como, anatwa, creo que me decían que tenía que estar escrito, pero en la escritura de lo que usted nos ha enseñado está con T y H, entonces ya me han confundido ahí, entonces, pero a lo mejor les preguntaré al Chile, les dije. Entonces, gracias por la Ya, explicación. igual la terminación wa, aquí podría decir nayaj anatua, ¿ve? Yo Ujú. juego, ya, pero el tiempo igual modifica, ¿ya? Ya, en Ya, un momento vamos a ver, ¿ya? ¿Alguna ya otra también, pregunta? Yatichir, en tercera persona, dormir o otros verbos, ¿cómo sería? Ahí yo tenía un poco de problemas. Ya, ¿en qué termina el verbo? Iña, Dormir y cocinar. ya, y Ah, quiña. quiña. Entonces, hemos dicho cuando el verbo termina en aña o en iña, la terminación es i. Y Entonces, jupaj iki. ¿No ve? Vamos a conjugar, ¿ya? Para que no quede ninguna duda. Entonces, el verbo es iquiña, ¿ya? Iquiña, ¿ya? Esto es verbo dormir, ¿ya? Dormir. Entonces, hemos dicho, ¿no ve? A ver. Naya, iquiña, ¿no ve? Nos quitamos, hemos dicho, el iña, ¿no ve? ¿No ve? La raíz solamente queda ik, ¿sí? ¿Está claro? ¿No ve? Simplemente le estoy quitando el iña. Ahí está. Este verbo termina en iña. Le quito eso y pongo, ¿cuál es la terminación de primera persona? No, y y Tercera, o perdón, PH. primera persona. PH. TH, ¿no ve? Ta, Naya ikta. Ahí está. ¿Ve? Mm, Naya ikta. Ahora, segunda persona. Juma, icta, ta. y quiña nuevamente. Entonces, este iquiña quitamos, ¿no? Perdón, este iña quitamos, ¿no ve? Ikta, la terminación, ¿no ve?
Sí. Ahí está. Juma, ikta. Ikta. Tercera persona. Jupa y quiña está ahí. Entonces aquí, si el verbo termina en iña o en aña, hemos dicho en vocal i. ¿No ve? Entonces, vocal i. Jupa, iki. Jupa, iki. Ahí está. Ahora, cuarta persona. Hiwasa. ¿Sí? Igual, ¿no ve? Iquiña, ¿no ve? Quitamos el iña, terminación tan. Hiwasa, iktan. Ahí está. A ver, completen ustedes con los plurales. Ahí está el ejemplo. Tukhatap. Terminen ustedes, a ver, con plurales, con los 4 plurales. Y a ti, Chiri, una consulta. ¿Sí? En el singular se quita 3 letras al final, ¿no? Y en Sí. el plural solamente 2. Depende, por ejemplo, aquí está igual quitado los 3. Estos 3, sí, solamente el infinitivo ña. Eso yo me confundía, no podía conjugar. Porque en el plural ya no me salía así quitando las 3 letras. Ya, por eso ahora complete, pues complete. Y me Solo dice, con 2, ¿no? Ya. pero Ahí aquí sí. primero está claro, ¿no ve? Ahí está, no está quitado los 2, solamente el infinitivo. Aquí, anata, también. Anata. ¿No ve? ¿Ya terminaron? A ver, lean, ¿quién quiere leer? Yo y a ti, Chiri. A Buen ver, día. Yaranem. Nanaka ikipta. Humanaka ikipta. Hupanaka ikipje. Hiwasanaka ikiptan. Walikio, muy bien. Muy bien. A ver, ahora con el verbo, ¿qué me han dicho? Bailar, ¿ya? Entonces, bailar es tocoña, ¿ya? Es el verbo bailar, ¿ya? Entonces, conjugamos. Ya. Naya, ¿no? Entonces, tocoña. Hemos dicho, quitamos el infinitivo uña, ¿no? Recuerda, esto termina en uña, ¿ya? Uña. Quitamos. Naya tokta, la terminación. Tokta, ta, ¿ya? Segunda persona. Juma, tokoña, nuevamente, quitamos el uña. Tokta. Juma tokta. ¿Ya? Marcaremos, ¿no? La terminación. Ya, ahí está. Tercera persona. Jupa, ahí está, tocoña. Entonces, como termina en uña, hemos dicho, la terminación va a ser en u. Entonces, jupa, to, jo. Ahí está la terminación. ¿No ve? To. Hiwasa, tocoña. Quitamos el uña y ponemos el terminación tan. Hiwasa, toktan. Ahora completen igual con los plurales. A ver, completen. Ukhatayabham.
Ya, ¿qué texto cuyer? A ver, uyaranep. Nanaka, nanaka, Ya, nanaka tokopta, humanaka tokopta, hupanaka tokopje y hiwasanaka tokoptan. waliki puneo, cuyacarrot, waliki. Muy bien. ¿Qué te empiezo uyarañmoni? Naya, A ver, Doris, uyaranin. nanaka tokopta, humanaka tokopta, hiwasanaka, no, a ver, humanaka, Hupanaka. hiwasanaka tokop, Ya, tokopta. Waliki. tokopje, Hupanaka, entonces. hupanaka tokopje, hiwasanaka tokoptan. Waliki. Muy bien. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Una está Licenciado, buen día. Una pregunta. Sí. El pronombre personal no va con el sufijo oracional, creo que se llama. Cuando nayaj, ¿no ve? Humaj, por ejemplo, humaj tochta, hupaj toco. Esa es mi pregunta, licenciado. Ya, podríamos colocar. No hay problema. Pero como les digo, en alguna ocasión les va a marcar el tiempo y para que no tengan confusión, estamos haciendo de forma directa. ¿Ya? Yo podría decir, por ejemplo, "Nayaj tochta, humaj tochta, hupaj toco, hiwasaj tochtan". ¿En qué ha modificado? Nada, ¿sí? Pero en algún momento vamos a utilizar eso, pero para marcar algún tiempo y para que no se confundan, no lo estoy colocando. ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo quedó claro? Ya en, No. en abrazar, Tomaña sí, termina en aña. ¿Cuál es la dificultad? en o sea, hiwasa, ahí donde, o sea, ahí, A ver, allí abrazar, donde, tomaña. Ya. Sí, con todos los verbos es lo mismo, no varía, ¿ya? Solamente del uña, iña, aña hemos dicho, ¿no? Ahora, este verbo termina en aña, ¿ya? Aña. Entonces, naya, ¿no ve? Jomaña. Jomaña, ¿ya? Voy a copiarme para no estar escribiendo. Naya, ¿no ve? Entonces, quito el aña, ¿no ve? Entonces pongo conta, ¿no ve? Juma, quito el aña, conta. Jupa, ahora quito el aña. Cuando termina en aña, hemos dicho en i, ¿no ve? Jupa, homi. Hiwasa, quitamos el aña, ¿no ve? Terminación ta. ¿Cuál ha sido la dificultad? Ninguno. ¿Ya? yo le había puesto comantas, ñan. No tienen que conjugar nada. ¿Ya? Estamos en la forma básica, en la forma simple de conjugar. No tienen que inventar nada. ¿Ya? Por eso les estoy enseñando así con chubis, así quitando el aña, van a poner esto, ¿no ven? Entonces, memorícense estas terminaciones. ¿Ya? Ya. Esas son las terminaciones. ¿Ya? Y este es el verbo. Solamente hemos quitado el aña. Ujú. Nada más. Y
En ese de jupa solamente o sea, le ha quitado la I nomás, lo ha aumentado, ¿no? Es jupa. Sí, esta es la Jumi. terminación. Eso hemos hecho en todos los verbos, mira. Aquí está. Aquí en U. Ah, Aquí en solamente la I. y Aquí está solamente la I. ¿A ver? ya. Sí, es que me confunde. No. En esa parte ya me he podido, digamos, entender muy bien, creo, pero no me he podido hacer los ejercicios, por eso tenía muchas dudas y con lo que pregunté, o sea, hice y les dije que si me podían revisar si estaba bien escrito y me dijeron, pero no es así no. O sea, por eso lo dije. Nayaj, o sea, con X me lo estaban haciendo, pero esto es así, diferente ya y ahí más me han confundido. Y Ya. por eso es que ya no hice mi tarea, Y pero lo voy a hacer. van a preguntar a un lingüista, ¿ya? Porque Ya. muchos aymaras, me incluyo yo cuando no estudiaba, sabemos hablar, pero no sabemos escribir, ¿ya? Ujú. A ver, háganle escribir a alguien, les va a escribir otra cosa, les va a escribir, ¿ya? Sí, eso me Eso es pasó. Ujú. importante, ¿ya? Ya, Chiri, gracias. ¿Ya? Entonces, esta parte, recuerden, cuando termina en vocal I o U, ¿no ve? Entonces, cuando termina en aña o en uña, la terminación va a ser I, ¿no ve? Ahora, cuando termina en uña, la terminación va a ser en U, eso, nada más. ¿Ya? Ahí está. Ah, perdón, esto es iña. Aña o iña en I. Si es en uña, en U. Entonces, coma, aña, ¿no ve? Pom, aña. Entonces, en I. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro? Ya, Tichiri, yo tengo una curiosidad. ¿Ya? ¿Qué diferencia hay entre Amtaña y Amtaciña? ¿Es lo mismo? A ver, La hay iña. varios de esos en Aymara. Sí, eso he visto ya, Tichiri. Y ya no sé cuál es la diferencia. O cuál se ¿Ya? debe decir, cuál se debe utilizar. ¿Ya? Depende del contexto. Amtaña es recordar. Amtaciña también es recordar. Ahora, ¿dónde está la diferencia? En ese sufijo sí. ¿Ya? Ese sufijo sí más o menos te marca, es como algo diminutivo. ¿Ya? Ahora, la única diferencia está en el contexto. ¿Ya? A ver, ¿cómo te puedo explicar? Amtaña es como recordar como tal, ¿no? Recordar, listo, no pasa nada, ¿ya? Es el verbo. Ahora, amtaciña ya está conjugado con el sufijo. Ahora, ¿qué va a significar? ¿No? Como hacerse pesar, más o menos así. ¿Me dejo entender? Cuatarak amtacisma, dicen, ¿no? O sea, cuidado, no, o sea, te arrepientas, más o menos así. ¿No? Pero sigue siendo recordar. Solamente el contexto cambia un poco. ¿Ya? Pero no hay problema si utilizas con cualquiera, o sea, básicamente Ajá. significa lo mismo. ¿Se entiende igual? Claro. Ah, ya. Eso es lo que no sabía. Me parecía que sí significaban los dos, pero un poco me confundía, no sé, no sabía. Gracias, profesor. ¿Ya? ¿Todo quedó claro? ¿Alguna pregunta con este tiempo? Chanao ya tichiri. Muy bien. Ahora vamos a pasar al tiempo presente continuo. Para hacer conjugaciones en tiempo presente continuo, ¿qué utilizamos en castellano? Artículo yo. Indo. Endo, ¿no ven?
El gerundio, Gerundio. ¿sí? En inglés lo mismo, ¿no ve? Going, ¿no ve? El ING, ¿no ve? ¿Sí? En Aymara, igualito vamos a utilizar, ¿ya? Presente continuo. ¿Cuándo decimos presente continuo? A ver, Emma Chambi, ¿cuándo es presente continuo? ¿O quién quiere explicar? Cuando realizamos la acción, cuando estamos realizando la acción. Y que esa acción todavía no ha terminado, ¿no ve? Sí, así es, Yatichiri. Acción no concluida. La acción está en curso, Yatichiri. Exacto. Eso es presente continuo. Entonces, para decir presente continuo, mira, vamos a hacer ahora con Presente. Nayau. ¿Ya ven ahora la terminación? Ahora voy a colocar con un verbo básico, mancaña, ¿ya? ¿Qué es mancaña? Comer. Comer. Comer, ¿ya? Entonces, aquí, noten bien, anótense, miren bien, ¿ya? Simplemente voy a quitar el infinitivo ña, ¿ya? Ahí está, lo he quitado. Ahora queda como raíz manca, ¿ya? Manca, ¿ya? Ahora aquí pongo ese gerundio. Ese como gerundio en Aymara va a ser el SK. Y la terminación normal, za. Nayau mankas za. ¿Qué significa? Yo estoy Estoy comiendo. comiendo. Exactamente, ¿no? Yo estoy comiendo. Ahí está. La terminación normal, lo voy a remarcar. ¿Ven? Primera persona. Solamente he aumentado esto y solamente he quitado el infinitivo ña. Lo he mantenido la vocal. ¿Ya? Segunda persona. ¿No es cocinando? Mancaña, ¿qué es? Pues, ¿qué verbo es? Cocinar es payaña. Payaña. Cocinar. Verbos anterior han hecho, ¿no? Mancaña, comer. Estamos repitiendo los verbos más comunes que hemos hecho, ¿ya? No se van a olvidar. Una de las claves del Aymara o de cualquier idioma es el vocabulario, ¿ya? Entonces, si quieren realmente aprender, al día deben aprenderse más de 100 palabras, ¿no? Ok, y ya está, ¿no? Segunda persona, huma, ¿no ven? Humau, ¿no ven? Este es sufijo wa, por si acaso, con edición vocálica, ¿ya? Entonces pongo mancaña. Ahí está. Nuevamente, solamente quito el infinitivo ña. Ahora pongo el gerundio. Mancas. Ahora, terminación ta. ¿No ven? Se está notando, ¿no ven? Tú estás comiendo. ¿Sí? Ustedes lo ponen. Tercera persona. Jupau. ¿No ven? Nuevamente mancaña. Quito el ñam. Pongo el gerundio. Ahora como aquí el termina en vocal A, la terminación va a ser en I, ¿no ven? En todo caso, en todos va a terminar en I esto, ¿ya? I. Kupau mankaski. Él o ella está comiendo. ¿No ven? La terminación I. Cuarta. Hiwasau. Ahí está. Mancaña. Quitamos el ñam. El gerundio. Terminación
Mank'asqtan. Hiwasaw Mank'asqtan. ¿Alguna pregunta? Para los plurales también se aumenta solo SK. Ya, ahorita vamos a hacer. ¿Hasta aquí alguna pregunta? En este Ninguna. caso, Chiri, ya no se quita 3 letras, no solamente 2. Sí, eso es repetido varias veces. Y Con solo se cualquier aumenta verbo. la S y K. ¿Perdón? Solo se aumenta la S y K. Sí. Y la terminación normal. Pero aquí en pronombre ya estamos aumentando el sufijo wa. Y también en esa parte de la I dijo que cualquiera de las palabras terminarían siempre en I. En Sí. Jupai, Pau. Potokoski, ¿eh? Con uña, ¿no? Ajá. Sí. Jupau y kiski, ¿eh? Con i. Entonces aquí en todos se va a terminar en vocal i. Yokosuki. Ya. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ani. Yokosuki. ¿Ninguno? ¿Todo claro? Hisa. Sí, Hisa. Hisa yatichiri. Hisa yatichiri. Walik, walik, kumaj. ¿Ya? A ver, hasta aquí antes de pasar, porque nos vamos a complicar con plurales. A ver, conjuguen con otro verbo. A ver, cada quien. Y va a leer. Conjuguen solamente hasta aquí las primeras 4 personas. ¿Ya? Naya, Juma, Jupa, Jiwas. Con Un otro, ejemplo. Con otro con- verbo. Cualquiera. ya. ¿Ya? ¿Alguien terminó? Hay algunos que hacen mentalmente, ¿no? Yatichiri. Kapuña. ¿Ya? Kapuña. Nayao. Kapus. Taja. Jumau. Kapus. Ta. Jupau. Kapus. Kie. Hiwasau. Kapus. Tan. Waliki poni uyakarot, walikio, kitimpis uyaraymuni. Naya yatichiri. Ya, Con el Doris, uyaranim. hachaña. Ya. Nayau Doris. hachasta. Umau hachasta. Upau hachaski. Kiwasau hachastan. Walikio, muy bien. Kitimpis uyaraymuni. Naya yatichiri. Naya yatichiri. Naya. Ya, Pierina, después Lidia, después Brígida, ¿ya? Ya. Pierina. Parlaña. Nayau parlaxta. Jumau parlaxta. Jupau parlaski. Higuasau parlaxtan. Ya, Waliki es que solamente que en algún momento creo que hemos dicho, ese parlaña no es propio de la Aymara, pero es se utiliza comúnmente, ¿ya? El correcto sería arusiña, ¿no? Ya, pero está bien, está conjugado muy bien, Pierina. A ver, Lidia Franco. Naya, o sea, con el verbo laruña. Naya ¿Ya? laruskta. Juma laruskta. Jupa laruski. Jiwasa larusktan. ¿Ya? Aquí el marcador, el sufijo, ¿ya? Claro, tiene que estar. Nayau, Ah, Jumau, la U. Jupau, Jiwasau, W, ¿no? Brígida Torres, Ullaranim. Ya yatichiri. Nayau Chokosta. Umau Chokoski. Upau
Tokoski, ahí también. Ah, no, aquí hay error. Sí. En la segunda sería Humao Tokosta, ¿no? Sí, siga. Hupao Tokoski. Así sería Chiri. Sí, ahora Hiwasao. Hiwasao Tokos. Sí, Tokostan. Sí, Walikio. No tienen que dudar, ¿no? Ahí está. Lo único que están cambiando ustedes es esto. Con otro verbo. Lo único que están cambiando. O eso nomás les he pedido. Entonces, a ver, Pamela Ullaranim. Pamela Ibáñez Ullaranim. Con el verbo alaña, Lisa. ¿Ya? Nayau alaskta, humau alaskta, hupau alaski y hiwasau alasktan. Waliki, Amalia pasa, Cuyaca Amalia, Waliki Uli. Nayau samichaskta, humau samichaskta, hupau samichaski, hiwasau samichasktan. Waliki Punio, Timpis, Rosa, Cuyaca Rosa, Ullaranim. Nayau kilkasta, humau kilkasta, hupau kilkaski, hiwasau kilkastan. Waliki, Mary Lucía Flores, Huacho, Ullaranim. Nayau ikiskta, humau ikiskta, hupau ikiski, chihuasau ikisktan. Waliki, Timpis. Naya Yatichiri. María Choque, Ullaranim María, Jot Filomena. Con el verbo umaña beber. ¿Ya? Nayau umasta, humau umasta, hupau umaski, hiwasau umastan. Waliki, Cuyaca Filomena. Ya, Ashkurukipa Yatichiri. Con el verbo anataña. Nayau anataskta, humau anataskta, hupau anataski, hiwasau anatasktan. Waliki Punio, Timpich. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Sí, a ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Yo, Jariña. ¿Ya? Nayau Harista, Nayau Harista, Nayau Hariski, Hupau Hariski y Hiwasau Haristan. ¿Ya? Walikio, Timpich. Nayao Yatichiri. ¿Ya? Rolly, adelante. Verbo besar, hampatiña. Nayao ¿Ya? hampatiskta, humao hampatiskta, hupao hampatiski, hiwasao hampatiskan. Waliki Punio, Rolly, Walikio. Hampatikim. Hampatikim. Ya, Waliki Yatichiri. Timpich. Waliki Haya, Hana Haya, Nicham. ¿Te quedó claro? Javiera, voy. Sí, sí. A Daniel le despiertas. Daniel, levante, Sí. Daniel. Bien, a ver, nos da tiempo, sí creo. Ahora, en En el verbo amar. ya, Estaba Monaña, intentando y me he confundido. ya, Monaña. Entonces, amar es Monaña. Un año, ¿Ya? sí. Ahora, quitamos simplemente que el ña. ¿Ve? Nayao munaskta, Kuma munaskta, Hupao munaski, Hiwasao munasktan. Monastan. Sí, ya Tichiri, gracias. Me estaba confundiendo y me he quedado ahí. Quería saber. ¿Ya? Con cualquier verbo. A ver, dígame un verbo que creen difícil. Cantar. ¿Cantar? Ujú. Jailiña. ¿Eh? Entonces, en esto simplemente quitamos el infinitivo ña. ¿Ve? Ya. Entonces, queda como jaili. ¿Ve? Nayao jailiscta, humao jailiscta, hupao jailiski, hiwasao jailisctan. ¿Ve?
Ya, Cualquier verbo para conjugar utilizamos o simplemente quitamos el infinitivo ña. ¿Ya? El infinitivo ña. ¿Ya? Con cualquier verbo. Gracias, Cualquier. gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya, creo que nada. Ahora, ya, no nos va a dar tiempo. Para la siguiente clase vamos a explicar las plurales, ¿ya? Hasta aquí hagan práctica ustedes, ¿ya? Con cualquier verbo, ¿sí? Listo. Olik. Tukteinte kaylin toñan como ya, ma kawkak atana kautas Haylin tukuyoñan, ¿ya? Takeni, haylin tañani. Maya paya kimsa. Hupaqoli laha puniwa. Hupaqlimaha puniwa. Ani puniwa. Kama imunata. Hupaqli laha puniwa. Hupaqlimaha puniwa. Yakita puniuni Waliki paksiurkam takini waliki para phata hiking kama Kama ya tichiri.